entender la salud dentro de lo que se entiende como el vivir bien. No podemos limitarnos a términos estrictamente técnicos de pensar que salud es solo la buena alimentación, solo las calorías, solo la ausencia de enfermedad, etc. Entonces, cuando queremos construir estos conocimientos, siempre nos vamos a dar cuenta de que hay más elementos, no solo en el sentido material, sino también espiritual, epistémico, cognitivo, etc. Entonces, cuando están en su formación, tienen acceso a estos conocimientos que antes no eran evidentes. Cuando yo era estudiante no se trataba de estos temas. Más bien ustedes están teniendo acceso a una educación más integral de la que hemos tenido generaciones anteriores. Y cuando tenemos estas oportunidades, los invitamos a compartir, a que ustedes vean lo que se produce dentro de la investigación en ciencias sociales, pensando en el vivir bien y en la salud. Estas carreras no solo van a nutrir a un específico nivel de atención, ustedes están formando para los 3 niveles que ya existen, pero también van a desarrollar sus funciones en un 4º nivel. Sí. Y ojo, nosotros somos prestadores de servicios de atención en salud, sí, pero después en algún momento también somos los que van a recibir este tipo de atención en salud, lo propio. Rayos X igual, su contribución importante en los diferentes niveles. Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando justamente para esto. Otra política pública en salud que está vinculada con el vivir bien, la política SARSI, que este es el modelo sanitario de Bolivia. Ayer, cuando estaba terminando de hacer esta presentación, yo me ponía a pensar, ¿cuál pongo primero? ¿La Constitución o la política SARSI? ¿Por qué venía ese análisis en mi cabecita? Porque antes de que se apruebe la Constitución, se ha aprobado esta, el 11 de junio de 2008. O sea, ya había esa idea de cómo queríamos hacer la salud en Bolivia. Y esta política de salud es un modelo no solamente a nivel latinoamericano o regional, sino que también es una muestra de soberanía sanitaria, porque somos un país latinoamericano que ha dicho, yo voy a plantear mi propia forma de hacer salud, de construir salud. Entonces, el vivir bien y la medicina tradicional, la medicina ancestral, lo que tienen en común es que provienen de los pueblos indígenas y de las naciones originarias. Entonces, realmente estas palabras, estas ideas, están asociadas a los pueblos indígenas. Y es por eso que todo lo que proviene de los pueblos indígenas, inmediatamente a nuestra cabeza vienen estas ideas. ¿Y esto qué significa? Que se nos ha construido como unos lentes desde donde nosotros vemos a los pueblos indígenas siempre con este tipo de adjetivos. Y no es alguien que sea mala persona, sino que tenemos ese lente construido, que se ha construido históricamente. Y entonces, para comprender el significado de vivir bien, tenemos que comprender cómo se han construido esos lentes por los cuales todos vemos a los pueblos indígenas de esa manera. Por mucho que seamos hijos de personas del área rural, que seamos los hijos, los nietos, de todos modos, esos lentes están ahí, están condicionando nuestra manera de ver la realidad. Ahora, ¿qué sería la racionalidad comunitaria? Nace de los pueblos originarios, concibe el tiempo de manera cíclica, la realidad de manera relacional. No existe un yo sino un nosotros, y no concibe la separación sujeto-objeto porque todos somos sujetos, ¿no? Y tiene como fin último la producción y la reproducción de la vida. Entonces aquí lo que vale, lo que interesa, no es el dinero, sino cómo producimos la vida, cómo cuidamos la vida entre todos. Por eso estas actividades muchas veces, o sea, las acciones que se realizan desde esta racionalidad, muchas veces se piensa que son irracionales, ¿no? Porque ¿para qué hace esto si no va a ganar dinero? ¿No? Muchas veces se piensa de esta manera. Y el fundamento de toda esta racionalidad, es decir, dónde se expresa, es en la comunidad en términos de hay. Y aquí hay algunas ideas de Juan José Bautista respecto a la comunidad. Entonces, la comunidad sería una forma de vida en torno a la complementariedad, a la reciprocidad, y no a la competencia ni al conflicto de intereses.
Entonces no existe un individuo separado, autónomo, autosuficiente. En la comunidad andina el ser no se entiende sin su relación con la comunidad, con la naturaleza y con lo sagrado, porque todos estos son sujetos. Y el Sumacamaña entonces no es un proyecto individual, sino comunitario. Aquí lo que podemos ver es que varios pueblos indígenas hacen alusión al vivir bien. No es porque piensen exactamente lo mismo, sino que tienen una racionalidad compartida, que es la racionalidad comunitaria. Hemos visto el colonialismo como una invasión militar, política, pero también espiritual y epistémica. Entonces, no solo fue la ocupación del territorio, sino la interrupción violenta de formas de vida comunitaria, de formas de interpretar la realidad, ¿no? De formas de conocer la realidad. Luego viene el concepto de colonialidad, que nos hace alusión a que se mantiene un orden de dominación, pero ya no de manera política, sino a través de la forma de interpretar la realidad, la forma de conocer la realidad que se quedan en las instituciones, ¿no? En la forma del conocimiento, en la cultura y en la subjetividad. Podríamos decir que es el alma de la dominación que se quedó. Después tenemos el concepto de epistemicidio, que es la destrucción o deslegitimación de los saberes propios. Entonces, con esto tal vez podemos dar respuesta al primer ejercicio que hemos hecho. Si se ha logrado desmantelar, se ha logrado desvalorizar todo lo que venía de los pueblos indígenas, se ha quedado en nosotros un sentido común de que no valen, ¿no? Y luego viene el concepto de racionalidad, que sería este modo de comprender y de relacionarse con la realidad, con el mundo, y que se traduce, ¿no? Finalmente de manera concreta en una forma de vida. Y por lo tanto, la racionalidad moderna que estaría en base de una noción lineal de tiempo, una noción fragmentada de la realidad, la separación sujeto-objeto, un razonamiento abstracto, individualista y lineal, y que sustenta, de algún modo, ¿no?, el desarrollo, porque tiene como fin la ganancia. Luego vendría la racionalidad comunitaria, ¿no?, desde esta noción cíclica del tiempo, la noción relacional de la realidad, en donde no existe separación sujeto-objeto, todos somos sujetos, y sustenta una forma de vida comunitaria, porque su fin último es la producción y reproducción de la vida. La comunidad, que sería el fundamento de una forma de vida comunitaria, en donde no se parte del individuo, sino de nosotros, y se construyen vínculos desde la reciprocidad y la complementariedad, ¿no? Y esta sería la base del Sumacamaña. La crisis de la modernidad, que es esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, donde se nos muestra los límites de la racionalidad moderna, ¿no? Porque como su único fin es la ganancia, estamos viendo que amenaza la existencia. Y finalmente el vivir bien, que sería nuestra propuesta civilizatoria, que recupera la forma de vida comunitaria y restablece la armonía con la tierra y los seres espirituales. Llamado a la exposición la crianza de la enfermedad, ¿no? Justamente con un sentido un poco provocativo, porque algunos dirán, ¿qué? ¿Vamos a criar a la enfermedad? ¿Cómo es eso, no? Entonces, justamente recuperando lo que ha abordado Antonieta, justamente en esa línea de lo decolonial, vamos a sumar por qué estamos hablando de este punto de la crianza. En el enfoque de salud y enfermedad dentro de la modernidad, primero, como dato, sabemos que la medicina moderna no tiene más de 500 años, ¿no es cierto? Cité a Pasteur precisamente como padre de la microbiología porque es el que ha producido un cambio en el estudio de la medicina, ¿no? Porque él es el que determinó que los causantes de las enfermedades estaban en el contexto, es decir, que no estaban dentro de del ser humano, sino afuera, ¿ya? Y ahí se descubre las bacterias, los virus, ¿no? Y se crea toda una línea académica del estudio de la medicina destinado a buscar la causa de estas enfermedades, ¿ya? Y la ciencia médica obviamente ahí rompe drásticamente con lo místico, con todo lo que antes se consideraba
como sagrado, hay un rompimiento, ¿no? El objeto de estudio entonces se convierte en el cuerpo es el objeto, nuevamente. Entonces la persona sufre de un ataque externo y se convierte en un objeto de estudio, porque tenemos que ver qué produce esta enfermedad, cuáles son los signos, síntomas y cuál va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces hay esa materialidad del cuerpo. La salud se queda en manos de los expertos, los médicos, los especialistas. Entonces las universidades y las instituciones académicas son las que proporcionan únicamente conocimiento. Con motivo del Bicentenario de Bolivia, el CIS y la BBB refuerzan su compromiso para la consolidación del Estado plurinacional.